Buenas tardes a todos y a todas, queridos compañeros, al público que sigue asistiendo a estas sesiones desde viernes. Agradezco al doctor David González, mi amigo de hace años, por la invitación y saludo toda la organización por el excelente programa de este congreso. Saludo también a todos los ponentes anteriores y futuros, ¿no? Y a mi compañera Eugenia también. Y a usted, muchas gracias porque ha hecho una presentación que no era necesario que fuera tan longa, ¿no? Tan larga. Pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerla. Y yo tengo que decirles que yo no hablo español. Yo soy portuguesa, de Algarve. Yo prefiero una charla en vez de leer, pero como se puede comprobar, yo no hablo bien español, entonces yo voy a leer lo que escribí. Espero que comprendan, ¿no? Mi tema, que está señalado en la diapositiva, es distinto de los otros, porque habla del libro como instrumento de intercambio y de cooperación, del libro portugués. Primero, yo voy a hacer una pequeña introducción a esta cuestión del libro. La invención de la imprenta abrió una nueva era para la difusión del conocimiento, no solo en el viejo continente, sino también en el Nuevo Mundo. En Castilla, los reyes católicos, en 1480, dictaron una ley destinada a fomentar el comercio del libro, considerado provechoso y honroso, ya que contribuía a que los hombres se hiciesen letrados. Sí. Para alentar el comercio libresco, se prohibió que las ciudades, vilas y señoríos o cualquier persona pudiese grabar los libros con algún tipo de impuesto. Pero muy pronto se ha manifestado una preocupación hacia el poder de la imprenta en la difusión de la disidencia. En 1502, los reyes católicos, haciéndose eco de un reciente decreto papal, promulgaron una normativa que sentó las bases de la futura censura en los reinos peninsulares. Ningún libro podía ser impreso, importado o expuesto a la venta sin examen y licencia previa del Consejo de Castilla. En 1554, mediante una editorial, se confirmó al Consejo de Castilla la función de censurar las obras antes de su impresión. La censura a priori empezó a practicarse progresivamente. La primera relación de libros establecida por la Inquisición española, y los portugueses la siguieron, fue publicada en 1551, sucesivamente reeditada, corregida y ampliada. Estos índices formaron parte fundamental del control inquisitorial y de la censura previa sobre la difusión de libros, con el fin de evitar la propagación de ideas consideradas heréticas o contrarias a la doctrina católica y al orden político de la monarquía hispánica. Por eso, las remesas de libros para América fueron objeto de fiscalización por los calificadores del Santo Oficio de Sevilla, lo que explica la elaboración de memorias de los libros registrados en la Casa de la Contratación con indicación del autor, parte o resumen del título. Este es exactamente el tipo de fuente en el que se basa este trabajo. El registro contiene el nombre del cargador, el consignatario, el nombre del navío y una nómina de los títulos y respectivos números de ejemplares. A partir de 1628, los cargadores están exentos de mencionar los títulos, por lo que solo disponemos de la indicación del número de cajas de libros, lo que nos impide continuar con el estudio del flujo comercial librero. Los libros siempre quedaban en cajas, cajones o baúles numerados y con la marca del propietario. Cuando las remesas eran cuantiosas, se hacían registros en diferentes navíos de la flota para reducir al mínimo los daños en caso de accidente. Eso es muy curioso. La misma persona hace registros en diferentes navíos de la misma flota. Miles de libros fueron cargados en navíos de las flotas de tierra firme y de Nueva España. El control de la escritura
la creación y la interpretación de los textos sustentaba el orden colonial y su estructura de poder y obedecía a la estrategia propagandística, evangelizadora y normativa. Los burócratas, clérigos y notarios constituían la cima de la pirámide social. Sus bibliotecas reflejan la cultura dominante, instrumento fundamental de hispanización y de control social. Las instituciones religiosas, generalmente vinculadas a la educación, eran grandes consumidores de libros. Fueron especialmente importantes para la difusión del libro en América, siendo los clérigos no solo pedagogos, sino también académicos, escritores y bibliófilos. El marco de este trabajo puedes pasar la mano, yo te hago. El marco teórico de este trabajo se fundamenta en autores muy importantes de que no puedo hablar aquí, claro, como Roger Chartier, Trevor Dedson, Irving Leonard, Ampe Martínez, González Sánchez, Rueda Ramírez, Pedro Gurbavic Pérez y, claro, Fernando Bossa Álvarez. Cada uno aporta enfoques y conceptos clave para abordar la historia cultural y material del libro en los siglos XVI y XVII. A pesar de los avances significativos sobre la circulación del libro en Perú en la época moderna, faltam estudios sistemáticos sobre la circulación de impresos de autores portugueses, por lo que ese trabajo me parece que resulta novedoso. Este es un proyecto que yo presenté en 2023 en el Congreso de Peronistas en Lisboa. Pero ahora lo que pretendo hacer es un análisis global de los registros de los navíos de las flotas de Sevilla a terra firme entre 1591 y 1622, con el objetivo de resaltar nuevas perspectivas de la cooperación entre Portugal, España y el Perú, teniendo en cuenta la internacionalización de los autores lusitanos del Renacimiento y del Barroco en la América Hispánica. Esta mirada sobre los libros portugueses en tránsito no incluye todavía fuentes complementarias como los archivos de protocolos de Sevilla y de Lima. Este planteamiento a volta azul que me propongo destacar la presencia de algunos autores portugueses en el ámbito de la teología y humanidades en resultado de una relación cultural fluida, un verdadero intercambio cultural entre los círculos eruditos de Portugal y Castilla, que se manifestó en el campo de la edición y de la lectura. En las imprentas de Lisboa, Coimbra, Salamanca, Valladolid, Alcalá, Sevilla, Madrid, Zaragoza, pero también Amberes, Venecia, Bolonia, Florencia y Lyon, se imprimieron muchos libros de autores portugueses y españoles en portugués, castellano o latín, sobre todo los libros de teología y de derecho canónico, que se exportaron a Perú en las flotas de tierra firme. En realidad el libro no tiene fronteras. Es sorprendente la facilidad con la que circulaban los libros entre los grandes centros culturales europeos en el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. A nivel peninsular, cabe destacar la complicidad entre las universidades de Coimbra y Salamanca, sobre todo en el ámbito de la teología, sino también la importancia de las órdenes religiosas, como los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Hay varios casos de profesores que se graduaron en Salamanca o en Coimbra y que han sido profesores en las dos universidades. Los casos ilustrativos de esta circularidad de intercambio, como por ejemplo Frei Luís de Granada, Frei Dor Pinto, el jurista Manuel da Costa y el predicador Manuel Rodríguez, nos remite para la llamada Escuela de Salamanca, una singular escuela ibérica que conectaba Salamanca, Coimbra y Évora en los dominios de la teología y del derecho canónico y civil.
Las nóminas de obras exportadas. Las nóminas de obras exportadas, ¿ya está? Gracias. Considerando las temáticas y las cifras, muestran que el mercader librero de Lima el mercado librero de Lima era muy rentable y que las élites coloniales estaban en general bien informadas y se preocupaban por obtener las novedades editoriales impresas en Europa. Eso resulta muy claro en las escrituras entre mercaderes de Lima y los cargadores o libreros de Sevilla y por la correspondencia entre la fecha de registro y la fecha de las ediciones, trabajo que tuve que realizar comparando las ediciones que hay en las bibliotecas nacionales de Portugal y España. Entre varios registros que expresan el interés del cargador o del librero en la adquisición de ediciones actualizadas, resaltamos el encargo de Bernardino de Morales para Tomás de Cisneros en 1621, donde se menciona 13 obras morales de Fray Manuel Rodríguez, portugués, de la última impresión, o sea, la edición de ese año de Valladolid. Eso ocurre asimismo con las ediciones de las obras del jurista Pedro Barbosa, del dramático Manuel Álvarez. En el dominio de la literatura, Los Lusíadas de Camões o La Peregrinación de Fernando Pinto, edición en castellano o en portugués, constituyen otro ejemplo del gusto por la novedad. Por otro lado, hay obras de diferentes temáticas de autores portugueses muy populares en Castilla que conocieron múltiples ediciones a lo largo de los siglos XVI y XVII que constan en sucesivas nóminas años después de la muerte del autor. Es el caso, por ejemplo, del poeta Jorge de Montemor con su novela Pastoral, Los 7 libros de Diana, y su cancionero que ha sido dedicado a la princesa Dona Juana, madre del rey Don Sebastián. A finales del siglo se multiplicó la actividad de los libreros de Lima dedicados a importar grandes cantidades de impresos de Europa a través de mercaderes residentes en Sevilla para satisfacer la demanda de una población española y criolla en constante crecimiento. Es el caso del librero Juan Jiménez de la Liu, muy conocido, que encargó a Francisco de la Hoz en 1583 36 ejemplares de 5 obras de 4 autores portugueses: Heitor Pinto, Juan Fragoso, médico, Jorge Montemor y Jerónimo Corte Real. La calidad de los libreros era variable: mercaderes de tienda o de cajón, mercachifles o tratantes de distintos géneros. Miguel Méndez, por ejemplo, vecino de Sevilla, se presentó en el registro de 1603 como mercader, tratante y contratante con todo género de mercaderías y transportó en la nau San Miguel una cargación de libros de mucho valor para vender y beneficiar, entre los cuales 42 libros de teología, derecho, medicina y novela de 4 autores portugueses distribuidos por 40 cajones. En la misma flota, Juan de Sarriá, vecino de Alcalá, declaró ser mercader de todo género de mercancías y que los libros que registró en 22 cajones, 40 exemplares de libros de 4 autores portugueses, eran para vender y beneficiar como cosa suya por su cuenta y riesgo. Entonces, comprar en Sevilla, vender y beneficiar en Lima era el intuito de estos mercaderes de libros. Los libros se registraban como cualquier otra mercancía, exentos de impuesto, excepto la avería, con la particularidad de ser objeto de una descripción que permitiera la actuación de la censura del Santo Oficio. Además, se notaban las características físicas del libro, lo que nos permite evaluar su valor material y simbólico: folio, pliego, cuarto, octavo, pergamino, papelones, la última impresión, nuevos, en romance, en latín, en castellano, en portugués. Estos datos nos permiten también intuir sobre el nivel de los posibles destinatarios lectores. Asimismo, hay que plantearse el duplo sentido del libro, el texto escrito y la materialidad
del objeto, que también contiene sus propios códigos de interpretación. La demanda de libros peninsulares también es exemplar. La demanda de libros peninsulares también es exemplar al respecto a los autores portugueses con más demanda en el mercado libre de Lima: Frei Manuel Rodrigues, Frei Heitor Pinto, Juan Fragoso, Jorge Montemor y Jerónimo Portugal, como ya dije. En los 130 registros realizados en Sevilla por diferentes mercaderes entre 1591 y 1622, identifiqué 1413 libros correspondientes a 40 títulos y 21 autores. A fines del siglo XVI se exportaron 519 ejemplares en cuatro flotas, cifra que aumentó a 894 en los primeros años del siglo XVII en 5 flotas. En cuanto a las temáticas, cabe señalar la preponderancia, como dice, de teología y derecho canónico, con especial relevancia para los teólogos muy conocidos en Portugal y España, con libros como, por ejemplo, La explicación de la bula de la Santa Cruzada, que ha sido una especie de bestseller, adiciones a la bula, suma de casos de conciencia, obras morales, etc., pero también cuestiones regulares del mismo autor en latín. Un total de 843 libros de este autor, Manuel Rodrigues. Le sigue Fraile Jerónimo Heitor Pinto, otro bestseller, poderíamos dizer así, sobretudo con la obra Imagen de la vida cristiana, ordenada por diálogos, y también el obispo de Algarve, Jerónimo Osório, que era un humanista, un latinista, con varios títulos, como por ejemplo de Gloria y de Regis, Institución y Disciplina. Pero también Diogo Paiva de Andrade, de Derecho Civil, por exemplo, del jurista António da Gama, catedrático de Prima na Universidade de Coimbra, ou Pedro de Barbosa, doutor em Direito Canónico e Civil e professor em Coimbra também, etc. En lo que se refiere a las obras educativas, las gramáticas fueron fundamentales para los estudiantes de los distintos niveles. Por ejemplo, la institución de gramática del padre portugués Manuel Álvares, jesuita, profesor en Coimbra y Évora, figura en 3 memorias con 21 ejemplares con designaciones diversas. Vocabulário de Álvares, sintaxis de Manuel Álvares de gramática ou Álvares de gramática. Es probable que este número fuera bastante superior, ya que desde 1572 se editó 5 veces en España, 3 en Portugal entre 1572 a príncipes y 1599 y 13 en el siglo XVII. Esta gramática fue adoptada como texto obligatorio en todos los colegios de la Compañía de Jesús en todo el mundo. También un curso que aparece en los registros, cursos filosóficos con neglicencias, que era un modelo de enseñanza para ensino propedéutico de la universidad, que había sido producido por los jesuitas. En el ámbito de la literatura destacan los poetas del siglo XVI, Jorge Montemor, Luís de Camões y Jerónimo Portugal, de los cuales se han exportado 240 ejemplares en el periodo considerado en esta muestra. El más popular fue sin duda el poeta y músico Jorge Montemor, que pasó parte de su vida en la corte, protegido por Carlos V y por las infantas María y Juana, madre de Don Sebastián. Tanto su novela pastoral Los 7 Rebelianos como su cancionero vendieron más ejemplares que Los Lusíadas. Por otro lado, Jerónimo Portugal, de la familia de los Portugal, de los navegantes, poeta bilingüe, pintor e iluminador, protegido de Don Sebastián y Felipe II también, se hizo famoso con los poemas épicos ilustrados, la verdadera historia, admirable suceso del segundo cerco de Diego y felicísima victoria concedida del cielo al señor Don Juan de Austria en el Golfo de Lepanto de la poderosa armada otomana, de los cuales se exportaron 32 ejemplares en 3 flotas.
También La peregrinación de Fernández Pinto, publicada en Lisboa en 1614, en portugués y en castellano. Después figura en 3 registros de 1621 y 22. Médicos, sobretudo João Fragoso, que ha sido médico privado de Filipe II, licenciado de Alcalá de Henares. Se discute muito se era português ou espanhol. Isso se discute muito, pero el apellido Fragoso é seguramente português. Apesar de que talvez tenha nascido em Toledo, pues todo indica que era português, pero não sei seguro. Tengo que investigar eso. También el médico judío, licenciado en Salamanca, conocido como Amato Lusitano, judío, con sus centurias de curas medicinales, ha circulado para Lima. O historiadores como Duarte Nunes de Leão y su genealogía verdadera de los reyes de Portugal, Frei Bernardo de Brito con la monarquía lusitana, Fernão Lopes de Castanheda con la historia del descubrimiento de la India por los portugueses, figuram en los registros. Por los inventarios de bibliotecas privadas, sabemos que também João de Barros e Diogo do Couto eram autores apreciados pela elite virreinal. El hecho de que estos y otros autores no se mencionan en los registros de salida de los navíos nos hace creer que estos no abarcaban todos los circuitos de exportación de libros. En cuanto al comercio de libros de autores lusitanos en el Perú, hay que tener en cuenta los circuitos de distribución desde Sevilla y Lisboa, directamente a petición de los lectores o por encargo de los libreros de Lima. Muchos libros identificados en las bibliotecas no figuran en los registros de los navíos. Es el caso de la biblioteca del mercader portugués Manuel Batista Pérez, que encargó directamente a Lisboa varios libros de autores lusitanos y españoles. No hay ningún registro de estos libros en la aduana de Lisboa, ni tampoco en Sevilla. Debe haber seguido la ruta de la trata de esclavos que salía de Lisboa hacia Cabo Verde o Guinea y de allá a Cartagena de Indias. La ausencia de registro en Lisboa nos impide de hacer un trabajo comparativo, porque el terremoto 1755 de que hablaba Eugenia, pues destruyó grande parte de los archivos portugueses. Ese es un problema muy grande. Bueno, como conclusión, eran algunas carpetas de libros que yo mencioné, pero yo voy a pasar, es muy interesante, ¿no? Porque son ejemplares, primeras ediciones que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Portugal. Para finalizar, como conclusión, no es esto. No. Perdón, pero yo no tengo culpa, la máquina no está funcionando. Como conclusión, esa es una presentación muy avaliosa, como yo decía. Yo tengo que resaltar que la circulación de libros en Portugal, Sevilla y el Virreinato del Perú contribuyó para consolidar élites letradas en América y para posibilitar el encuentro entre las culturas portuguesa y española. Un número significativo de autores portugueses alcanzó proyección en el mercado virreinal y formó parte del repertorio intelectual y educativo de Lima, especialmente en teología, derecho, gramática y literatura. Los comerciantes, libreros y redes transatlánticas garantizaron el acceso a saberes, obras y novedades, aún en presencia de restricciones inquisitoriales. El mercado librero
Limeño respondió tanto a la demanda de novedades editoriales como a las preferencias consolidadas, apoyándose en circuitos de distribución oficiales y alternativos. Finalmente, el libro se revela así no solo como agente de lectura y escritura, sino también como símbolo social, mercancía, instrumento de control y memoria colectiva en el nuevo mundo. La complejidad del estudio de la historia del libro plantea retos como la crítica textual, el imaginario y la representación, la apropiación, la recepción, las prácticas lectoras y escritoras y las estrategias de la monarquía hispánica en la imposición de modelos culturales. En definitiva, un horizonte alternativo que hace del libro un elemento social, no solo objeto de lectura y escritura, sino también de una diversa gama de prácticas: edición, compra, venta, posesión, conductas, modalidades, lecturas, control y memoria colectiva. Muchas gracias.